Hola, nosotros vamos a hablar acerca del virus de la influenza y nuestro equipo está conformado por Gustavo Winque, Sofía Peña y Shadani Ruiz. Las características del virus son que pertenece a la familia de Orthomyxoviridae y los principales brotes de influenza que se relacionan con los humanos son del género A y el B, siendo el A el más peligroso. Su forma es esférica, tiene una envoltura con hemaglutinina y neuraminidasa, que son enzimas que ayudan al virus a reconocer las células humanas y de esa manera infectarlas. Los segmentos que componen el genoma del virus de la influenza A son proteína polimerasa B1, proteína polimerasa B2, proteína polimerasa A, hemaglutinina, que son 16 subgrupos, y la proteína de la nucleocápside, neuraminidasa, que son 9 subgrupos, la proteína matriz, que es la M1 y la M2, proteínas no estructurales, que es la NS1, la NS2, y los antígenos internos, que son proteína M1 y NP, que son las que determinan si un virus es A, B o C. Sus funciones son: la proteína M1 es la que muestra la reactividad cruzada. La proteína NP muestra la reactividad cruzada también. La NS1 favorece la replicación viral antes de ser detectado por el sistema inmune. Evita la liberación de las citocinas proinflamatorias. La molécula NS2 es la que ayuda a la producción viral porque participa en el transporte de las moléculas virales recién sintetizadas. Los antígenos externos HA y NA son los que muestran más variación y son los antígenos de subtipo y son los que dan a la cepa su especificidad. Se usan para determinar la cepa en particular de la influenza A, que es la responsable del brote epidémico. La inmunidad innata. En la activación de las células de la inmunidad innata en el pulmón por moléculas virales que son reconocidas a través de TLR8, la destrucción del virus va a ser por macrófagos y por células dendríticas por el efecto del pH y los productos derivados del oxígeno. La liberación de interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, IFN, interleucina 8 y proteína inflamatoria de los macrófagos y proteínas de fase aguda en el pulmón son las que se producen de manera autócrina y parácrina. Se van a producir prostaglandinas, especialmente de tipo 2, la liberación de las citocinas proinflamatorias, hiperreactividad del sistema bronquial y obstrucción de las vías aéreas, y el proceso inflamatorio son lo que se va a presentar en la inmunidad innata. El inductor va a ser el virus de la influenza, los neutrófilos activados por el receptor TLR8, la destrucción del virus por macrófagos y células dendríticas, la inflamación, que va a ser la vasodilatación por los inos de los macrófagos, la proteína inflamatoria de los macrófagos y las proteínas de la fase aguda. Luego viene la liberación de interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6, interferón L y interleucina 8. Es lo que va a ocasionar la fiebre. La producción de prostaglandinas 2 es lo que va a ocasionar la fiebre, el rubor y el dolor. La respuesta inmune adaptativa está mediada por anticuerpos que se encargan de la neutralización viral. Los anticuerpos presentes en este tipo de inmunidad son los antihemaglutinina, que tienen la función de neutralizar al virus, impidiendo la unión de la hemaglutinina al ácido ciálico. El ácido ciálico en este caso actúa como receptores de mensajes originados de otras células. Por otra parte, los anticuerpos antineuraminidasas reducen la eficiencia de liberación del virus de las células infectadas, porque el papel de estas neuraminidasas es la liberación de partículas virales del ácido ciálico. Por otra parte, la respuesta inmune adaptativa también está mediada por linfocitos T, CD8 y CD4, que se diferencian en TH1 y TH2 dependiendo de las citocinas que liberan. Para realizar la presentación de antígeno,
Las células presentadoras de antígeno profesionales digieren el virus, en este caso hablamos principalmente de los macrófagos. Posteriormente, estos macrófagos presentan el antígeno por medio de MHC y forman el complejo SMAC. Posteriormente, el linfocito CD4 y los linfocitos citotóxicos liberan interleucina 10 que tienen como efecto una respuesta proinflamatoria. Estos empiezan a proliferar y migran a los pulmones para destruir al virus, activando a los linfocitos B, que son los de memoria. La inmunidad adaptativa celular es más compleja que lo humoral, porque para que el virus sea reconocido por los linfocitos T son necesarios varios procesos. A estos procesos se le denomina presentación antigénica. Primero se necesita la primera señal, que se llama el entrecruzamiento del BCR y el antígeno. En este caso, el receptor BCR junto con el antígeno es internalizado y fagocitado. Posteriormente se procesa el antígeno para presentarlo por medio de MHC y es presentado el antígeno al linfocito T por medio del TCR. Después de la primera señal se requiere una coestimulación del linfocito B para ser activado. Esta coestimulación se da con el CD40. El linfocito B después migra a los ganglios linfáticos, donde tendrá tres destinos: convertirse en célula de memoria, en una célula plasmática productora de anticuerpos o en célula especializada para reconocer el antígeno. La eliminación del virus de influenza está determinada principalmente por la capacidad fagocítica de los macrófagos. Las células infectadas producen apoptosis para mantener la homeostasis, liberando componentes virales. Con ayuda de los anticuerpos se reconocen estos componentes virales expresados en la célula huésped. Los anticuerpos, a su vez, son reconocidos por un receptor con fracción cristalizante presente en la superficie de los fagocitos. Los fagocitos empiezan a eliminar el virus al internalizar las células afectadas, destruyéndolas por medio de enzimas proteolíticas. Esto hace que disminuya la propagación del virus. Por otra parte, los neutrófilos y estos macrófagos continúan eliminando fragmentos de las células apoptóicas infectadas.